Muy buenos días, mis queridos hermanos de la comunidad de Murcia. Les saludo en esta mañana con mucha alegría, con mucho amor, deseando que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Me hubiera gustado estar presente allí con ustedes, pero las circunstancias que nos tocan a todos pasar no nos permiten, pero gracias a Dios que por este medio podemos llegar y comunicarnos. Así que les deseo la más rica bendición de Dios en esta mañana y en estos días con la palabra del Señor. El tema que quiero compartir con ustedes en este día se titula Tempestad y está basado en el naufragio que sufrió el apóstol Pablo siendo llevado como preso a Roma en una nave y aplicado a nuestra circunstancia actual en el mundo, especialmente en aquellos países de Europa o Estados Unidos y aún Latinoamérica, en aquellos lugares donde la situación está bastante difícil con con esta pandemia que se conoce como coronavirus y más específicamente COVID-19. Este relato lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, pero voy a hacer una reseña breve de cómo fue que el apóstol Pablo llegó a este naufragio. El apóstol Pablo, al regresar de su tercer viaje apostólico, él tenía deseos de estar en Jerusalén. Cuando llega allí se encuentra con Jacobo y con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y Jacobo le aconseja que para que no haya habladurías entre los judíos de que él le enseñaba contra la ley de Moisés, que haga los votos de la purificación y vaya al templo a hacer los ritos que los judíos suelen hacer. Pablo aceptó y así fue con algunos de sus compañeros al templo de Jerusalén. Algunos judíos confunden a algunos de sus compañeros pensando que se trataba de un gentil que Pablo había introducido en el sector del templo que solo era destinado a los judíos. Y entonces lo acusan falsamente. Se alborota todo el templo y luego toda la ciudad y se junta una gran multitud y quieren lincharlo a Pablo. Entonces interviene la autoridad máxima de la ciudad, que es el tribuno, y para salvarlo de la multitud manda a los soldados que arrebatan a Pablo de las manos de la multitud y llevan a Pablo a la fortaleza. El tribuno, llamado Claudio Lisias, al enterarse de un complot para matar a Pablo, lo envía secretamente de noche a la ciudad de Cesarea, al gobernador de la provincia que residía allí, llamado Félix. Pablo permanece allí preso por 2 años, hasta que Porcio Festo sucede a Félix en el cargo de gobernador. Y Félix, antes de dejar su cargo, para congraciarse con los judíos, deja preso a Pablo. Los judíos le piden a Festo que envíe a Pablo a Jerusalén, con la excusa de que lo juzgarían allí.
pero la intención de ellos era matar a Pablo. El apóstol, haciendo uso de sus derechos como ciudadano romano, apela a César. Y Festo le dice: a César has apelado, a César irás. Fue así que Festo, el nuevo gobernador de la provincia, residente en Cesarea, desde Cesarea envía a Pablo preso a Roma. Junto con otros presos, lo entrega a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Así Pablo, junto con Lucas, que es el que escribe esta narración en Hechos de los Apóstoles, y otro hermano colaborador llamado Aristarco, embarcan en una nave que sale de Cesarea con destino a los puertos de Asia. Asia era la provincia romana al oeste de la actual Turquía, y desde allí encaminarlos en otro barco hacia Roma. Si podemos ver este mapa improvisado, aquí está Cesarea, de allí van al puerto de Sidón, un poco más al norte, y la idea era navegar por aquí, por el mar Mediterráneo, y llegar a los puertos que están aquí en el oeste de la provincia de Asia. Ese era el plan de ellos. Salen de Cesarea, efectivamente, llegan a Sidón, luego no se atreven a ir mar abierto, y entonces, porque había tormenta y había muchos vientos, fuertes vientos en contra, entonces prefieren ir bordeando el continente y pasar por el continente y la isla de Chipre, van por aquí y llegan hasta Mira, el puerto de Mira, ahí al sur de Asia, que también queda en el continente. En el puerto de Mira, el centurión encuentra una nave alejandrina, es decir, de la ciudad de Alejandría, y era un barco carguero de Egipto que llevaba trigo para Italia. Lucas lo relata así: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, en la isla de Chipre. Aunque ese puerto es incómodo y peligroso para invernar, Pablo aconseja al centurión quedarse allí, ya que considera que es mucho más peligroso zarpar en esas condiciones climáticas. Pero el piloto y el dueño de la nave aconsejan al centurión zarpar y buscar en la misma isla un puerto más seguro, y así lo hacen. Así que de aquí llegan a este otro lado. No le hacen caso a Pablo, hacen caso a lo que dijo el capitán de la nave y al piloto al dueño de la nave y al piloto. Así que poco después de zarpar se enfrentan con un huracán llamado Euroclidón, que con furia arrastra la nave y no la pueden controlar. Y arriando las velas, es decir, bajándolas, quedan a la deriva a donde ese huracán Euroclidón los llevara.
El texto bíblico en Hechos 27, 18 al 20 dice así: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, es decir, el trigo que llevaban, para alivianar la nave. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Así que están allí en el mar Mediterráneo, a merced de este huracán Euroclidón que los arrastraba mar adentro. Y dice una tempestad no pequeña. Bueno, nosotros también en estos días, en el mundo entero, estamos frente a una tempestad que no se llama Euroclidón, sino coronavirus, COVID-19. Y suceden cosas similares. Acá dice que éramos sacudidos furiosamente por la tormenta. En esa nave perdieron la tranquilidad, hubo temor, angustia, incertidumbre. Y lo mismo hoy está sucediendo en muchas naciones del mundo. También tuvieron que, dice, comenzaron a arrojar la carga, es decir, era un barco carguero, empezaron a tirar el trigo al mar. Eso era una pérdida económica impresionante. Y hoy vemos lo mismo, los comercios están cerrados, las fábricas están cerradas, todos están en cuarentena en sus casas, los colegios están cerrados, y todo esto significa, en la mayoría de los países, una gran pérdida económica. Tiene alguna similitud. Y también dice, después arrojaron los aparejos de la nave. Estos son los recursos que tenían ellos para gobernar, para dirigir la nave. Así que se desprendieron también de esos aparejos. Y hoy la fábrica del mundo también están paradas y hay una pérdida muy grande de todo lo que son los aparatos, las maquinarias, la tecnología, todo está bastante parado. Y luego otra frase interesante es: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Claro, los navegantes, los marinos, seguían por el sol y por las estrellas, especialmente en ese tiempo. Hoy hay otros recursos tecnológicos. Así que si está nublado y no sale el sol, ni de día ni de noche, no tienen elementos, no saben dónde están ni hacia dónde van. Lo único que saben que la nave está a la deriva, siendo arrastrada por el viento. Hoy también hay una pérdida de rumbo y hay una desorientación. Estamos orando por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría para que tomen las decisiones acertadas en estos días. Y dice, entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Bueno, hoy también hay una pérdida bastante grande de la esperanza. ¿Cuál es el propósito de Dios en la tempestad que hoy azota al mundo? Y yo no puedo hablar de un propósito. Por eso me gusta usar la palabra multipropósito. Dios tiene propósito para el mundo, para las naciones. Dios está llamando la atención para que haya un arrepentimiento en los gobernantes y en el pueblo de todas las naciones.
Algunos son más sensibles a esto, a este llamado de Dios, y otros son lamentablemente todavía indiferentes. Tiene un propósito para la iglesia, o varios propósitos para la iglesia. La iglesia en cualquier situación sigue avanzando. La iglesia es muy versátil, sabe moverse en tiempos de persecución, en tiempos de epidemia, en tiempos de dificultad y en tiempos de bonanza. Hay un propósito de Dios también para las familias. Es interesante cómo estamos todos más encerrados en casa y teniendo tiempo para estar en familia y otras cosas más. Y hay propósitos también para la persona. Cada uno tiene que ir descubriendo cuál es el propósito de Dios en su circunstancia. Pero yo quiero señalar algunos propósitos que son evidentes para todos los que tienen oídos para oír lo que Dios está diciéndonos y mostrándonos. Lo primero que señalo es este: la tempestad nos hace más conscientes de nuestra fragilidad humana. Nos hace conscientes de que somos hombres, mujeres, humanos, frágiles. Nos hace conscientes de nuestras limitaciones. A veces cuando tenemos buena salud, tenemos dinero, tenemos tecnología, nos da una falsa sensación de omnipotencia. Como cuando el hermano Oscar Marcelino nos contaba, fuimos a predicar a la plaza de Milán, a los italianos, a hablarles personalmente de Cristo. Y la mayoría decían algo así: yo no necesito a Dios. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo familia, tengo salud. ¿Para qué quiero a Dios? ¿Para qué lo necesito? Bueno, la tempestad Dios lo usa para hacernos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad. También nos hace conscientes de que hay fuerzas, que existen fuerzas que no podemos controlar. Es increíble. Con un solo virus, Dios lo usó para poner en jaque a la humanidad, a todas las naciones, a la economía del mundo y a todo lo que se mueve, trabaja y actúa. Hay fuerzas que no podemos controlar. Los diestros marineros de aquel barco no podían controlar el huracán, esta fuerza del viento llamado Euroclidón. También nos hace conscientes de la fragilidad de los sistemas económicos a nivel mundial. Toda la economía del mundo, mercado, oferta y demanda, está basado en el consumo. Si no hay consumo, no tiene sentido la producción. Y un exacerbado capitalismo que ha llevado a aumentar la injusticia social y a aumentar la brecha entre ricos y pobres. A Dios no le agrada esto, que cada vez algunos tengan más y otros tengan tan poco, ni para vivir dignamente. Así que todo esto nos muestra que todo el sistema que parecía tan sólido en cuanto a la economía mundial también es muy frágil. Otra cosa que la tempestad nos ayuda a ser conscientes de la realidad y de la cercanía de la muerte. Estos hombres en el barco habían perdido toda esperanza de salvarse y ya estaban pensando todos en la muerte. En total eran 276 personas en ese barco. Así que lo que hoy está pasando en el mundo también nos muestra la cercanía de la muerte. Un día todos vamos a morir, con coronavirus o sin coronavirus. Y hoy esto nos hace más conscientes de que somos mortales. Muy bien.
La segunda cosa que la tempestad nos ayuda es a ordenar nuestra tabla de valores. Nos ayuda a discernir entre lo esencial y lo prescindible. ¿Cuántas cosas hemos dejado de comprar? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer en estos días? Y vamos descubriendo lo que es esencial. Nos ayuda a descubrir que la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido, tal como lo dijo Jesús. Que la familia es más importante que la casa. Que la comunión con Dios y su palabra es más importante que mirar tantos programas de televisión y tantas películas. La tempestad también nos ayuda a valorar la espiritualidad. Nos ayuda a ver que no solo de pan vive el hombre, que es tan importante el alimento espiritual, o más importante aún que el alimento material. Y también nos ayuda a valorar más a las personas que a las cosas. Valorar la vida de cada persona. Ahora, hermanos, volviendo al barco que estaba a la deriva, lo importante es que en ese barco había un hombre de Dios en medio de esa tormenta. Ese hombre de Dios era el apóstol Pablo. Y allí, en el versículo 21, estamos en el capítulo 27 de Hechos, dice: entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así que él fue amable, les dijo la verdad, pero se lo dijo con amabilidad. Pero no siguió reprochándoles en base a eso, sino que los animó. El versículo siguiente, el 22, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Así que les animó y les dijo lo que iba a pasar. Versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo eso, es necesario que demos en alguna isla. Así que en aquel momento, este hombre de Dios dio a la gente una palabra de ánimo, de esperanza, fue amable con ellos, les habló y les compartió su testimonio de que tuvo esa noche una experiencia sobrenatural. Un ángel de Dios vino hasta él y le habló. Y evidentemente Pablo rogó a Dios por la vida de todos los que estaban en el barco, y Dios se lo concedió. Le dijo que ninguno iba a perecer, sino solamente la nave y las cosas materiales, y les dio testimonio de que él confía en el Señor. La tempestad es una buena oportunidad para manifestar nuestro amor al prójimo.
Pablo no buscó, no le pidió a Dios que lo salvara a él y a sus compañeros Lucas y Aristarco, sino a todos los que estaban en la nave. En estos días de tormenta estamos aprendiendo que el egoísmo es una estupidez. Si yo me cuido a mí mismo, estoy cuidando a los demás. Si yo soy egoísta y busco solo mi propio bien, estoy también dañando a los demás al ignorarnos. Aquí, en esta situación, en cada nación, ¿nos salvamos todos o nos hundimos todos? Estamos todos en el mismo barco. La importancia de amar al prójimo. Este es un momento muy importante para amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, de una manera u otra. Pablo es un hombre comprometido con sus semejantes. Se interesa por ellos, ora por ellos, los anima, les insta a comer, les da palabra de fe y les dice que todos se van a salvar conforme a la revelación que Dios le había dado. Muy distinto era Pablo a los marineros de ese barco. Miren lo que hicieron los marineros del barco. Ellos intentaron salvarse ellos mismos. En el barco, en todo barco, hay un bote salvavidas. Así que los marineros, al ver que esto iba para mal, decidieron soltar el bote salvavidas para salvarse solo ellos y dejar que toda la tripulación, todo el resto de la gente en el barco, los presos y todos los demás, pudieran así hundirse y ahogarse. Y Pablo lo advirtió y le dijo, porque cuando ya se acercaron, vieron que se acercaban a la orilla, aquí cerca de la isla ya había, el huracán los había llevado cerca de la isla de Malta, así que ellos arrojaron la sonda y constataron que había 35 metros de profundidad. Y después, un poco más adelante, echaron la sonda otra vez y había 27 metros de profundidad. Entonces los marineros quisieron huir en los botes salvavidas, pero salvarse ellos solos. Y Pablo los denuncia de tal manera que el capitán ordena a los soldados que corten y suelten el bote salvavidas para que ninguno se escape de la nave, refiriéndose especialmente a los marineros. Así que todos quedan en el barco. Qué distinto, ¿no? Sálvese quien pueda. Los marineros eran egoístas, Pablo era un hombre de Dios y amaba a su prójimo. Bueno, finalmente dice aquí que el barco ya cerca de Malta, empieza a amanecer el día y el barco da contra las rocas cercanas a una isla, es la isla de Malta, lo pierden todo, aún la nave, pero los 276 que están en el barco se salvan todos. Y desde allí, después de un breve tiempo de estar en la isla de Malta, parten en otra nave para Italia. Bueno, hay una buena noticia. La tempestad no dura para siempre. Hay un refrán que dice: siempre que llovió, paró. Toda tempestad en algún momento termina. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, cuándo saldremos. Algunos, la mayoría dicen, tenemos que salir gradualmente. Muy bien, pero la noche no es eterna, la tempestad no es eterna. Hay un amanecer. Lo importante es que Pablo
cuando llega a la isla de Malta, sigue con la misión y luego va a Roma en otra nave desde Malta y sigue con la misión. Para eso él no le importa estar preso, estar suelto, estar en un naufragio, estar en tierra, estar en el mar. Él siempre seguía adelante con la misión. Queridos hermanos, en este tiempo de tempestad, siguiendo el ejemplo de Pablo, que nadie ni nada nos desvíe de nuestra misión. Todo lo que está sucediendo nos ayuda a convencernos cada día más de que la única solución para el mundo es el reino de Dios. Nos ayuda a descubrir que este es el kairos de Dios, el tiempo de Dios para el mundo por medio de la iglesia. En los tiempos de epidemias es cuando la iglesia más creció en la historia. Y como conclusión, quiero decir, hermanos, que en esta situación debemos creer que Dios está en el control de todo. Dios reina. Él es el que permite todo lo que está sucediendo para que los hombres vuelvan a Él. Debemos orar para que Dios nos unja con un nuevo coraje, con una nueva determinación, y nos levante a cada uno de nosotros como profetas en medio de nuestra nación. Debemos clamar al Señor para que el Espíritu Santo, como Él prometió, sea derramado en los últimos días y muchos puedan volver al Señor. Debemos en estos días consagrarnos a la misión, reconsagrarnos, si vale el término. Nuestra misión es llevar paz en medio de la tormenta. Antes del coronavirus y sin coronavirus hay mucha tormenta en los hogares, en las ciudades, mucho lío, mucha violencia, mucha desazón, muchos problemas, y nosotros somos los mensajeros de la paz. Nuestra misión es dar palabra de Dios en medio de la confusión, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza que muchos tienen. Anunciar un mensaje de fe y esperanza en medio del desánimo general. Animar a los desalentados con la buena noticia del reino de Dios. Nuestra misión es llamar a los hombres al arrepentimiento, a la conversión, como la única y definitiva salida para nuestro país y para todas las naciones del mundo. Nuestra misión es llevar a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a tener un encuentro personal con Cristo, con un Cristo vivo, real, presente, un Cristo lleno de amor y poderoso para salvar, para sanar, para bautizar, para transformar y dar vida eterna a todos los que se entregan a Él. Me pareció nada más apropiado para terminar este mensaje que decirles, compartirles el poema de un comediante cubano, Alexis Valdés, titulado Esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Amén.